Corte Suprema de Justicia, hay un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordamos que los miembros hoy son 4 solamente después de la dimisión de Hayton de Nolasco. Y hemos tenido una Corte con 9 miembros, con 5 miembros, y hay una posibilidad ahora de que a través de un proyecto que no sabemos si va a tener suerte en el Senado, por ejemplo, tendría 25 miembros. ¿Por qué es esto? Bueno, el Gobierno Nacional dice que sería una manera de federalizar el poder judicial. Pero, ¿se puede hacer esto? ¿Es congruente con respecto a la manera en que se vino sobrellevando durante todos estos años la justicia, o es una nueva manera de que la política trate de meter un poco la cuchara en lo que es la justicia? Estamos en comunicación con el doctor Mauro Justel, a quien siempre le solicitamos ayuda para entender estas cuestiones. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Osvaldo. ¿Cómo te va? Te saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, yo decía, ¿es posible esto? ¿Es posible que tengamos 25 miembros en la Corte Suprema de Justicia? Mirá, es un proyecto que ha comenzado a caminar, se apoya, como vos bien decías, en algunos principios imbuidos en el federalismo y de la representación, digamos, provincial en la Corte. 25 miembros, uno representando a cada provincia, uno por la Ciudad de Buenos Aires y uno por el Estado Nacional. Y la verdad que sorprende porque, bueno, es un... No me animo a llamarlo una reforma, sino más bien un reemplazo de un órgano por otro. O sea, vendría a funcionar a nuestro país una nueva Corte Suprema. Es decir, desde lo técnico, la Corte Suprema se crea allá por el año 1863, justamente con la misión de custodiar los intereses federales por sobre los intereses locales de las provincias. Y bueno, esta nueva integración que se plantea, digamos, a priori pareciera ser todo lo contrario, ¿no? Donde las provincias van a tener representación en la Corte. Es algo a priori un poco raro lo que se está proponiendo. ¿Cómo sería, el manejo, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional habla de, por ejemplo, que cada uno de los miembros de la Corte hoy tiene unas 21.000 causas, que es imposible llevar adelante una revisión de todas las causas, de fallar en cada una de ellas? ¿Esto es así o realmente estamos hablando de cuestiones políticas y no de cuestiones específicas de la Corte? Mirá, sí es cierto que la Corte, hoy como está compuesta, con los 4 miembros, como vos bien mencionabas, tiene alrededor de 20.000 causas al año. Eso es cierto. Son muchísimas causas que tiene que tratar la Corte. Y bien, o sea, yo lo que por ahí no logro ver es con una ampliación de los miembros, así como está planteada, sin establecer, digamos, a priori en este proyecto que estamos hablando, divisiones en distintas salas o mecanismos de tratamientos, no logro ver que esas 20.000 causas por año se traten de forma más expedita por la simple ampliación de los miembros. Pero sí, es correcto que la Corte está tratando esa cantidad de asuntos anualmente y, bueno, obviamente que se encuentra en cierto punto desbordada. Ahora, Mauro, vayamos al trabajo específico que hace un ministro de la Corte. Si 4 dice que es insuficiente, cada uno de ellos tiene que revisar las causas, porque digo, hay votos. El voto, por ejemplo, en su época, ¿no? Cuando teníamos los 9 miembros, cada uno de esos 9 miembros también votaba por cada una de las causas que se presentaban. Esto sería 25 votos, o sea que no variaría mucho esto de liquidar causas por más que haya más miembros, ¿no? Por eso te decía, o sea, esto de que ampliar los miembros va, digamos, a combatir, por si así se quiere, un poco la lentitud y la falta de respuesta, a priori, como está planteado el proyecto, no pareciera ser una respuesta. Digamos, más allá de todo, obviamente que lo que entiendo es que es un proyecto que está empezando a caminar, todavía no se le ha dado digamos,
un marco, digamos, de proyecto de ley y de avance, pero como te decía al principio, a priori parece un reemplazo de un órgano por otro. Es decir, tenemos que empezar a pensar a la hora de ver este proyecto en otro tipo de Corte Suprema, otro tipo de organismo, es decir, con representación política dentro del máximo tribunal judicial de la nación. Algo que a priori, o como suena, atentaría, digamos, un poco con la independencia judicial, digamos, es un poco impensado pensar en un órgano judicial con representación política. Y después, otras cuestiones también técnicas, como por ejemplo lo que te mencionaba, la Corte fue creada para hacer prevalecer los intereses federales por sobre los intereses locales. De hecho, el artículo 14 de la Ley 48 te lo dice claramente, la facultad que tiene de declarar la inconstitucionalidad de las leyes provinciales contrarias a la Constitución Nacional. Digamos, que una Corte que esté integrada por miembros enviados por las provincias, ese artículo queda, digamos, encorsetado, es decir, queda un poco fuera de juego. Y después, esto de la representación política, un poco en último lugar, la situación de que por la Constitución, el 109 le prohíbe al Ejecutivo Nacional, le veda la posibilidad de ingerir en los procesos judiciales, y bueno, van a tener injerencia no solo el Ejecutivo, sino todos los gobiernos locales, las provincias y la ciudad autónoma. Esto me parece a priori también atenta un poco con lo que sería la separación de poderes. Claro, la independencia. Mauro, una última. Sería entonces el problema, sería la cantidad de causas que están llegando a que resuelva la Corte Suprema. ¿No sería mejor que se resuelvan más abajo, que no haya tanto recurso? Mirá, yo no, digamos, por cómo está planteado el sistema judicial hoy en día, es lo que nos toca, que se está llegando con este número de causas a la Corte Suprema. Obviamente que sería ideal que la Corte Suprema defina o digamos, falle menos causas por año, porque eso le daría más celeridad, mayor efectividad al órgano y cumpliría mejor su función, que es la del control de constitucionalidad en última instancia. Pero bueno, eso es un poco lo que tenemos, y lo que vemos en este proyecto es que, bueno, estamos viendo, o a medida que lo vamos estudiando, vamos viendo qué dicen los especialistas y demás, estamos viendo que no se sabe bien qué es lo que intenta combatir. Es lo que hablábamos hace minutos. Claro. Si la celeridad, si la representación política, o sea, estamos hablando de otra corte. Sí, hay que dejarlo crecer a ver qué es lo que se quiere lograr. Mauro, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Por favor, Osvaldo, gracias a vos y te mando un fuerte abrazo. Mauro Justel, abogado que siempre consultamos por estos temas, sobre todo temas constitucionales.